Evangelio de hoy, martes 2 de agosto del 2022. Primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 1 y 2, versículo 12 al 15 y versículo 18 al 22. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré y ya no serán despreciados, sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí. Y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 101. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén, al darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron, los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto,
y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos una reflexión del Evangelio de hoy. El Señor es nuestro Dios. En los últimos pasajes evangélicos que hemos reflexionado, notamos la imagen de Jesús como aquel que se aparta, se aleja a un lugar solitario, pero no para huir de la gente, sino más bien se trata de una necesidad real de permanecer cercano a su Padre, mediante la oración a solas con Él. Esta es una invitación para todo cristiano a hacer lo mismo. El pasaje nos muestra cómo una catástrofe puede avecinarse si Dios no está con nosotros. Los discípulos experimentan la calma cuando Jesús llega a ellos, pero su mente sabe que Jesús se encuentra allí. Sin embargo, su corazón aún tiene dudas del poder de Jesús. Esto es lo que los hunde, y aún hoy eso nos hunde a nosotros como fieles. Además de la razón, hace falta situar a Dios en nuestro corazón y en todo nuestro ser de creyentes. La fe puede ponerse a prueba en momentos muy difíciles de la vida, pero tomados de la mano de Jesús, tal como ocurrió con Pedro, siempre se puede salir a flote. Ahora hagamos una reflexión de la primera lectura. Escribe en un libro todas las palabras que te dirijo. La tierra prometida nuevamente parece lejana. Dios juzga y recrimina al pueblo sus muchos pecados. Las personas no aprendemos de los ejemplos de los demás. No olvidemos en el obrar humano que muchas de las enfermedades y problemas que vivimos vienen a consecuencia de nuestros propios actos. La Escritura nos pone un ejemplo de la lección que debe aprender la persona. No es Dios quien se aparta del pecador. Es el pecador quien, por su mala conducta, se aleja del Señor.